Primero hay que plantear lo que es una necesidad histórica. Estamos en una paradoja, porque en la ciudadanía hay un imaginario político ciudadano articulado, que es el fin del régimen dictatorial de Juan Orlando Hernández. Y esta ciudadanía ha estado en diferentes momentos movilizada y también tiene en el imaginario planteado la voluntad de la movilización. La paradoja y el problema que tenemos es que mientras la ciudadanía está articulada en la idea de terminar con la dictadura, principales fuerzas políticas y sociales están extremadamente fragmentadas y además sin capacidad de reconocerse a sí mismas en el sentido que tienen que articularse y no dan el paso que exige la ciudadanía, que exige el clamor ciudadano de una fuerza articuladora para avanzar en obligar que este régimen abandone esta casa de gobierno que ha sido usurpada. Las posibilidades, mire, la verdad que esto en el fondo pasa prácticamente por tres personajes políticos que no cabe duda que tienen una influencia grande en esa posibilidad de la articulación. El expresidente José Manuel Zelaya Rosales, eh, el Luis Zelaya, una parte importante del Partido Liberal, y el señor Narrala, que también tiene un liderazgo importante en la sociedad. Sin embargo, las diferencias de la oposición están primando por sobre la necesidad histórica de la articulación. Precisamente hace unos días he leído en el Confidencial una entrevista al expresidente Zelaya, quien el lenguaje que plantea, refiriéndose a Luis Zelaya y a Narrala, prácticamente de alguna manera está diciendo no a una coalición contra Joe. Porque en la medida que plantea que no los reconoce como oposición, sino que plantea que son grupos oligarcas, les llama proimperialistas, entonces hay un problema ahí de fondo, y es que en la perspectiva del expresidente no hace ninguna diferencia entre la fuerza de Luis Zelaya y entre el lado oscuro del Partido Liberal. Y así la articulación es difícil. Y dos, no hace ninguna diferencia entre digamos, los planteamientos de Narrala y los planteamientos de otros sectores realmente oligarcas, a pesar de que fue su candidato y realmente fue con quien ganó las elecciones. Entonces, ¿qué plantea? Que hay una paradoja entre la necesidad y la primacía de intereses partidarios y de fuerzas más específicas por sobre la necesidad histórica de la ciudadanía. En el fondo, no articularse, en el fondo es desatender el clamor ciudadano. No articularse es no entender el momento histórico. No articularse es, lamentablemente, al que pequeños intereses generan ceguera política del momento crucial que había del país. No articularse es incluso ser incoherente con el sufrimiento del pueblo hondureño. No articularse es dar poco valor a las más de ciento tanto vidas muertas en protestas desde el golpe de Estado hasta la fecha. No articularse es querer que Jo continúe en el poder. De alguna manera, efectivamente, es hacerle el lado flaco, consciente o inconsciente, de una meta que pareciera que se va confabulando, que es esperar 2021 y 2022, donde serían las elecciones y el supuesto entrega de poder. Sin embargo, no toman en perspectiva algo. Si la oposición coincide en llamar dictador a este régimen, lo que no saben es que los dictadores no se van así como por así ni por acuerditos bajo la mesa. Se van porque hay fuerzas políticas y sociales que los echan. Si no, no estamos hablando de una dictadura, entonces dejen de llamarle dictadura, porque hay que ser consecuentes. Si yo le llamo a alguien dictador, tengo que actuar conforme que estoy frente a una dictadura. En términos políticos, pues, en términos de quien tiene un liderazgo en la sociedad. ¿Y por qué será que no se quieren articular o no hay esa capacidad de articularse por parte de la oposición? Yo creo que las fuerzas de oposición básicamente tienen un cálculo, me parece a mí, muy limitado, y es creer que
el régimen prácticamente se puede ir por sí solo en algún momento, o que a pesar de que hizo un fraude electoral y dieron un golpe de Estado, se puede ir tranquilamente en 2021, y pareciera que más les preocupa si van a ser ellos los sucesores de este régimen en vez de sacar el régimen. O sea, están más preocupados en si tienen posibilidad de sentarse en la silla presidencial, ya sea como partido, como fuerza política o como persona, en vez de sacar y actuar en lo que hemos planteado, la necesidad de un gobierno de transición, donde incluso pasaría por un acuerdo donde las fuerzas políticas, yo no creo que no puedan encontrar una persona o un equipo que realmente tenga algún respeto, no algún respeto, tenga respeto en la sociedad, como para poder conducir y llegar a una excelente ley electoral. No estamos teniendo una ley electoral realmente contundente, democrática, de transformación profunda, llegar a una buena ley electoral y a buenos organismos electorales que garanticen. ¿Qué es lo que tienen que garantizar? Una real y verdadera transparencia electoral que permite gobernar quien gane, nos guste o no nos guste, quien la soberanía popular diga que por ahí debe ir. Y si sigue este comportamiento, Juan Orlando Hernández va a terminar su periodo. Si sigue tal y como está, todo apunta a que mínimo llegamos al final de periodo con tremendas consecuencias para el pueblo, para el Estado de Derecho, para la democracia. Porque hay una especie de ironía. Aquí hay fuerzas políticas que han estado planteando la insurrección, y cuando la ciudadanía les ha puesto la insurrección en bandeja de plata, como han estado estos 2 meses, no han querido o no han tenido la habilidad de subirse a la cresta para conducirla. Entonces, en ese sentido, las cosas se mueven por otra vía. Pero mire lo que Libertad y Refundación tiene también que pensar, mire lo que ha pasado en Gracias. Los goles los siguen metiendo. Al Partido Nacional no se le va a parar solo adentro del legislativo con las bubucelas o las pitoretas, se le va a parar con la gente. Los límites de este gobierno solo están en la calle en este momento, no tiene otros límites. Y lo demostró la plataforma y lo demostraron las movilizaciones ciudadanas. Este gobierno está dispuesto a hacer lo que sea para perpetuarse, y lo único que lo hace repensar, no solo a ellos, sino a sus aliados sobre todo, son las movilizaciones contundentes como las que hemos tenido en algún momento. ¿Se limita Libre entonces con esa insurrección legislativa, con solo querer que le nombren sus representantes en los entes electorales? No, efectivamente, lo hemos dicho, es limitado bajo 2 sentidos, limitado tanto en la propuesta como la reducción a los representantes, y limitado también en la forma, porque el espacio legislativo es limitado con la cantidad de diputados que tiene para parar una institucionalidad que está profundamente acaparada desde la perspectiva de Hernández. Hasta el momento no hay en el Partido Nacional, por lo menos desde la perspectiva del presidente del Congreso y del presidente de la Corte, la disposición de un desmarcaje real. Tienen movimientos tibios porque quieren ser candidatos, pero un desmarque real no lo tienen. Usted ve que siguen actuando de manera realmente al unísono con la voluntad que tienen de que siga perpetuado Hernández en casa presidencial.